Semejanza de triángulos. Se dice que un triángulo es semejante a otro, ya que la medida de sus lados deben ser iguales al otro de acuerdo a una razón. Ya. Bueno, a continuación le tenemos un triángulo rectángulo cuyas medidas de la altura son 18, la base son 14, la hipotenusa son 24. Según la semejanza de los triángulos debe ser igual al otro por una razón, que aquí tenemos de la altura son 18, entonces vamos a hacer otro que va a medir 9 de altura, la hipotenusa va a ser 12, la base va a ser de 7, que eso sería la semejanza de estos dos triángulos rectángulos. Para explicar el triángulo A es semejante al triángulo B, que se utiliza la razón que 1 es sobre 2. Esta requiere decir que las medidas del triángulo A se dividen entre 2 y tendremos un triángulo semejante pero más pequeño. O tres. Este es otro ejemplo de semejanza de triángulo. Para esto se tiene el triángulo 1, que es este, que se quiere hacer semejante, y para esto utilizar la razón de 1 sobre 3. Esto quiere decir dividir todos sus lados en 3. Entre sacar y así sacar un lado semejante. Por ejemplo, aquí la 27 entre 3 es igual a 9, 21 entre 3 es igual a 7 y 18 entre 3 es igual a 6. ¿Sí? Otra forma para reconocer un triángulo semejante a otro es usando una fórmula. Esto quiere decir que el ángulo sale del vértice A y mide a 60. En el ángulo de la parte del vértice C se suman ambos ángulos y se tienen que restar a 180. Ya que tenemos la suma de los dos ángulos, a 180 se le suma la suma de los dos ángulos para tener al resultante el ángulo faltante, porque el ángulo que falta debe sumar con los otros dos ángulos una cantidad de 180 grados, ya que esto es la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Es una regla que siempre las sumas va a ser de 180. Bueno, ya. Si partimos del ángulo en una línea paralela, deberá ser semejante al triángulo, ya que sus ángulos siguen midiendo lo mismo. O sea, el ángulo más ángulo es igual a ángulo. 180 menos ángulo igual a ángulo. El ángulo A o B es semejante al ángulo C o B. El ángulo de 60 grados es semejante al ángulo de 60 grados, igual a 120 grados. 180 grados menos 120 grados igual a 60 grados. Ángulo C o A es semejante al ángulo A o B, semejante al ángulo C o B. Con esto llegamos a la conclusión de que un triángulo puede ser semejante siempre y cuando cumpla con la razón que puede ser el de 1 sobre 2, o sea, es las medidas entre 2 para poder sacar un triángulo más pequeño. Esto quiere decir que si ponemos un triángulo y le ponemos una línea paralela, esto puede ocasionar un triángulo semejante pero con más pequeño. Esto quiere decir que sus ángulos seguirían siendo